esta mañana estamos continuando en una cierta manera en nuestra serie en 1 de Pedro. En capítulo 1 nos encontramos en el versículo 17 que dice: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y la verdad, esta mañana vamos a estar no tanto en 1 de Pedro, pero haciendo más o menos un sermón temático acerca del tema de la parcialidad, Y vamos a enfocar en esa parte que dice: aquel que imparcialmente juzga. Y me parece que más que cualquier momento de mi vida, en este momento me parece que hay una énfasis en las cosas que nos dividen, que nos hacemos diferentes unos de otros. Y cada día, cada semana, ellos nos dicen, o se nos dice, que necesitamos buscar nuestra identidad en cuánto dinero tenemos, el color de nuestra piel, nuestro género. Es como, ese tiene que ser mi identidad. O la edad que tenemos, en qué país, de cuál país somos. Y se nos agrupa en nuestros grupos distintos y nos animan a buscar nuestras quejas del grupo. Pues yo soy mujer, entonces estamos oprimidos de cierta manera. No, pues yo soy pobre y por eso estoy oprimido. Y es que pues la mejor cosa es que podemos separarnos en grupos y cada uno encontrar sus quejas. Y vamos a pues comenzar a hablar de esas cosas. Y realmente ese es el movimiento de justicia social hoy en día. Es decir, que tenemos que tener igualdad en todo lo que hacemos. Pues irónicamente, la meta en fin de este movimiento de justicia social es que todos somos iguales de resultado, pero para cumplir esa meta, lo que tenemos que hacer primero es apartar todos en sus grupos, separar todos en sus grupos, hacer nuestras quejas y determinar cuál grupo está mal y cuál grupo es mejor. Y cuál grupos necesitan estar levantados y cuál grupos necesitan estar destruidos. Pues en los Estados Unidos, más que todo, eso se basa en el color del piel. Y claro que yo soy el diablo porque soy blanco y tengo piel claro, y entonces no importa si soy racista o no, si nunca he hecho nada en mi vida en contra de una persona con piel más oscuro, pues ya soy racista porque yo me nací con piel clara. Eso es lo que dicen allá. Y entonces están tratando de probar que nosotros somos racistas sin hacer nada. Pero y ellos quieren que nosotros sentimos mucha culpa y que yo puedo dar mis recursos a ellos que tienen menos. Pues y si no estoy listo a hacerlo voluntariamente, pues hay mucha gente que están súper listo a forzarme y obligarme a renunciar a mis posesiones, más que todo el gobierno. Y pues eso fue el punto completo del movimiento Las Vidas Negras Importan. No sé si eso sucedió aquí, ustedes leyeron de eso. Más que todo, ese es el punto. Pero en Colombia de pronto no es tanto del color de piel, pero he escuchado también de cosas así. Pero es más del nivel de ingresos. Es decir, pues los pobres toman el lugar de los negros y los ricos toman el lugar de los Estados Unidos de los blancos. Y entonces si somos pobres, los malos de la sociedad son los ricos. Esa es la idea. Y entonces si ellos tienen lo que no tengo, mejor que saquemos de ellos y damos a otros. Y la verdad, nosotros, pues de pronto no nosotros, pero en esa sociedad, en este país, pues queremos gobiernos que prometen hacer justo eso, sacar de uno para dar a otro.
Y si una mujer pierde una elección o gana menos dinero, sin importar las circunstancias específicas, realmente según ellos, obviamente eso es un resultado de sexismo y es evidencia de discriminación. Y entonces la meta en total, como ya dije, es que todos tienen igualdad de resultado. Pues eso es esencialmente marxismo, que es un cosmovisión impío que ofrece muchas quejas y ninguna solución adecuada. Y realmente, si ustedes quieren escuchar más de marxismo, ese no es el punto de hoy. Ya prediqué una serie de 4 mensajes con Benji en mayo, justo antes de las elecciones, para hablar de marxismo. Y la verdad yo pensaba que, bueno, cuando me voy a Colombia, yo no voy a tener que lidiar con esas tonterías que en los Estados Unidos está afectando todo, pero qué pena, aquí estoy. Y justo esta semana mi esposa me mandó un video de una cosa en México. Y en México estaba pues subrayando todas las injusticias en contra de los grupos indígenas y están diciendo que realmente estaban demandando reparaciones o no sé qué, pues claro, alguien es el vilano en ese momento. ¿Y quiénes son los que tienen piel más claro? Y en el final del video ustedes dicen como, uy, pues eso es México, ¿qué importa? Pero no, en el final del video ellos dijeron que no, y eso es una cosa que no es solamente en México, pero ese movimiento está creciendo en Centro y Sudamérica, en países como Colombia. Y yo digo, ay, no, otra vez. Pues no, pues que toda la basura de los Estados Unidos exportamos al mundo. Entonces, esos grupos usan términos como racismo, clasismo, sexismo para resaltar esas supuestas discriminaciones. Y el problema es que como cristianos muchas veces no sabemos qué hacer con esas palabras, porque alguien dice que tú eres racista, tú eres sexista, y nosotros pensamos, pues nunca he visto esta palabra en la Biblia. Entonces no sabemos a veces saber cómo pensar y de pronto soy racista, pues depende en qué significa esa palabra. Porque si esos términos no son bíblicas, la verdad, y están definidos por quien quiera y lo que ha sucedido por lo menos en los Estados Unidos y claro que va a suceder aquí, es que nada cambia conmigo y hace 2 años o hace 5 años no era racista. Pero porque cambiaron la definición, ahora soy racista, aunque no he cambiado nada. Entonces, ese es un problema porque la definición es completamente subjetiva, inventado. Y entonces, ¿cómo podemos pensar bíblicamente de sexismo, racismo y cosas así? Entonces, como pastor, es mi trabajo ayudarles a pensar bíblicamente y definir las cosas correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es examinar la palabra parcialidad. Parcialidad. Porque realmente esa es la palabra clave, la parcialidad. Y hoy lo que vamos a hacer es vamos a investigar la definición bíblica de parcialidad, su contexto y abuso histórico, razones que nosotros mostramos parcialidad y por qué Dios odia la parcialidad. Y en fin, vamos a hablar de la solución a la parcialidad. Pero punto 1, parcialidad, una definición. Y eso creo que va a ser el punto más corto de mi vida. Pero ese es el punto. Parcialidad significa que es cuando tú basas tu trato de alguien o tu actitud hacia alguien en algo que no debe ser la base de tu trato. Es decir, estoy dispuesto favorablemente hacia alguien o yo favorezco a alguien por cualquier razón.
Y de pronto ustedes dicen que, pues bueno, eso no es muy claro, pero yo creo que la manera más clara de pensar en la parcialidad es así. Si hay dos personas que vienen a mí, o sea, cualquier grupo, y hay un desacuerdo, o hay una consejería, o están buscando ayuda, o sea un hombre o mujer, o sea un rico o un pobre, un empleador y un empleado, un niño o adulto, y si las dos personas están ahí enfrente de mí, con cualquier problema, y si yo estoy sin saber los hechos del caso, ya estoy inclinado en una dirección u otra. Es decir, pues yo no tengo ni idea por qué esas personas están aquí hablando conmigo, pero porque ella es una mujer, yo estoy como 1%, medio por ciento, más inclinado a creer la mujer que el hombre porque es mujer. O hay una cosa en la televisión que es un informe acerca de un negocio que supuestamente maltrató a sus empleados. Y yo no tengo ninguna idea los hechos del caso, pero porque el empleador es rico, estoy más inclinado a alinearme con el empleado, sin saber los hechos del caso. Eso es ser parcial. Si estás más inclinado desde el principio a favorecer un lado u otro sin saber todos los hechos, eso es ser parcial. Y de pronto en este momento podemos pensar, de pronto yo comencé pensando, yo no soy racista, yo no soy nada, pero yo creo que parcialidad es un problema grande en la iglesia. Nota, yo no dije que racismo es un problema en la iglesia, porque yo creo que es casi imposible probar muchas veces la raíz de esa parcialidad. Yo puedo decir que él es racista, pero yo no sé su corazón. Entonces yo no sé si es parcial por el color del piel o si es parcial porque esa persona es más feo. Y la verdad, esa es una cosa que vamos a decir después, porque hay muchas maneras de ser parcial, muchas maneras, pero esa es la definición. Pero ahora vamos a buscar en la Biblia el uso y el abuso histórico de la parcialidad. Porque el concepto de la parcialidad realmente aparece principalmente en las secciones legales del Antiguo Testamento, en la entrega de la ley en Sinaí. Recuerda que uno de los puntos de la ley era apartar el pueblo de Israel. Deuteronomio 4 dice que Dios dio al pueblo de Israel la ley para que el pueblo de Israel fuera justa y atrajera las personas a Dios debido a su justicia. Y como vamos a ver después, la ley de Dios no es arbitrario. La ley de Dios viene de las características y los atributos de Dios. Siempre digo esto y yo creo que es importante enfatizar. ¿Por qué una mentira es mal? Porque Dios dijo que no. Sí, pero ¿por qué Dios dijo que no? Porque Dios es la verdad. ¿Por qué adulterio es mal? Porque Dios es fiel y adulterio es el opuesto de la fidelidad. ¿Por qué matar es mal? Porque Dios es quien da vida. Entonces, ¿cómo vamos a ver que, pues, terminando el punto, es que Dios no debemos ser parcial porque Dios no es parcial, es imparcial. Deuteronomio 4, 6 a 8 dice:
Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Ese es el punto de la ley. Apartar el pueblo de Israel porque esa es la justicia. Entonces, esta palabra parcialidad es principalmente un término jurídico y tiene que ver con pasar o tiene que ver con juzgar. Y la imagen es un juez que tiene que determinar entre dos personas en una cosa legal. En Éxodo 23:3, y pues vamos a estar en muchas partes de la Biblia, entonces mejor que escribes la cita. Éxodo 23:3, y está hablando de leyes para el pueblo de Israel y dijo, tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás, o mostrando parcialidad, al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Deuteronomio 1:17. No mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo oirán al pequeño que al grande, no tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. Deuteronomio 16:19. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno. Y vamos a ver que un soborno está muy conectado con parcialidad. Porque hay varias veces versículos que no dicen nada de la parcialidad, pero hablan de sobornos. Porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Deuteronomio 24:18. No pervertirás la justicia debida al extranjero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y todo eso este último pasaje está diciendo que, mira, cuando ustedes están ahí con tu pueblo, con tu gobierno y todo, ni deben tratar mal o tratar diferente, de una manera diferente, los huérfanos y los extranjeros, ni los que no son hebreos en sí. ¿Por qué? Porque eso no está bien tratarles diferentes, porque ustedes estaban tratados diferentes en Egipto y necesitan recordar cómo era eso. Pero todos esos mandatos en efecto están diciendo, no muestran favoritismo para cualquier persona en cualquier testimonio cuando estás juzgando, ni de temor de los poderosos, ni en esperanza para un beneficio personal, ni de simpatía para ellos que están sufriendo y son bajos. Pues voy a explicar más, pero ese es el principio. Eso es lo que dice, esa es una cosa legal. Esa es la idea de parcialidad. Pero ahora vamos a ver abusos de parcialidad en la Biblia. Hay muchos abusos de parcialidad en la Biblia. 1 Samuel 8:1-3. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho, es decir, la justicia.
Proverbios 17:3 dice, el impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. El impío, entonces, alguien que es imparcial o es que es parcial y está recibiendo sobornos, que está muy conectado con la parcialidad. Y la idea es que, mira, si me pagas un poco, pues yo puedo juzgar a tu favor. Eso es el punto de un soborno, ¿no? Dame algo y voy a alinearme más contigo. No importa los hechos del caso. Isaías 1:23, eso es un regaño contra el pueblo de Israel. Dice, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es decir, ellos estaban siendo parcial a favor de ellos con dinero y en contra de los pobres. Pues esa persona tiene algo a ofrecerme, esa persona no. Pues dame un poco y pues esa cosa podemos resolver muy rápido. En Amos 5:12, ese es un libro escrito en contra de las injusticias de Israel. ¿Y qué fue una de las cosas que estaban diciendo o haciendo? Pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Oprimen eso es como algunos de sus pecados. Oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Es decir, estaban siendo parcial hacia los ricos para ganancia. Miqueas 3:11, ese es un libro escrito en contra de las injusticias de Judá. Amos es para las injusticias de Israel, Miqueas a las injusticias de Judá, muy similar. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Otra vez, estaban siendo parcial hacia los ricos. Mira, yo tengo una profecía, pero bueno, dame un poco y puedo predicar más a favor de los ricos. O profetizar. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? Pues ellos estaban completamente corruptos. En Malaquías 2:9 está hablando a los sacerdotes. ¿Y qué dice? Pero por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. Es decir, los sacerdotes y los líderes no estaban aplicando la ley correctamente. Sus juicios cambiaron dependiente en la persona en cuestión. Pues voy a aplicar ese pasaje a Jimena, pero Jimena tiene plata, entonces voy a ser más suave con la prédica cuando estoy hablando con ella o en la consejería, pero pues Andrés, pues no, yo no tengo mucho ganar de él, voy a aplastarlo en la aplicación de la consejería. Pues eso es lo que estaban haciendo, estaban mostrando parcialidad. Pero, y bíblicamente, como he dicho, principalmente lleva como el entendimiento, la implicación legal. Y normalmente, casi siempre en la Biblia, está hablando de no seas parcial en términos de riqueza o posición social. Pero realmente parcialidad puede aplicar a muchas cosas. Y bíblicamente se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, tenemos una parcialidad basada en potencial futuro. ¿Cómo así? Pues piensa en cosas de niños. Pues yo tengo un niño menos inteligente que otro.
Yo tengo un niño más atleta que otro. De pronto voy a favorecer ese niño a otro, o sobre los otros. O en la congregación. Uy, ese tipo tiene potencial. Ese tipo no tanto. Y entonces voy a pastorear mejor a esa persona que esa persona. Eso no es solamente para los laicos, eso también es para pastores. Pero en Génesis 25:28, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Y por qué Rebeca amaba a Jacob? Porque 5 versículos antes recibió un mensaje de un ángel, y el mayor servirá al menor. Pues sería difícil no mostrar parcialidad en ese momento, porque yo sé que ese tipo no va a tener, eso va a estar como mucho peor que ese. Mejor que entonces voy a alinearme con él y ser parcial en todo lo que hago. Otra cosa, parcialidad basado en la etnia o en el país de origen. Eso existe en la Biblia. Y eso realmente es la cosa más cerca que tenemos de lo que llaman racismo hoy. Los judíos odiaron los gentiles. En Jonás, el rey de Nínive, en Jonás 3:9 y siguiente, el rey dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor, Señor, ¿no era esta lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Si ustedes quieren saber por qué Judas o Jonás se escapó o se huyó de Dios, está diciéndonos, por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Es decir, él no quería obedecer porque sabía que Dios iba a salvar a esos paganos. Y la verdad, Jonás prefería que ellos murieran en el infierno que se salvara. Y realmente podemos pensar en algo, espero que no aquí, pero algo que dice que no, yo prefiero que esa persona no se salva porque pues la verdad no me gustan esas personas. Hechos 10:34, Dios muestra a Pedro que él va a salvar los gentiles. Y después de la cosa con Cornelio y la salvación de gentiles, pues Pedro y todos están muy asombrados. Y ellos dicen, ciertamente, Pedro dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque salvación anteriormente no había llegado a los gentiles y eso fue algo considerado imposible para un gentil. Juan 4:9 dice, porque los judíos no tenían o no tienen tratos con los samaritanos. Ellos pensaron, pues somos el pueblo de Dios, esas personas no, entonces despreciamos a esos gentiles. Primero Tesalonicenses dijo, era tan grave que los judíos trataron prohibir y prevenir o poner obstáculos para la proclamación del evangelio hacia los gentiles. Prefirieron que no proclamar el evangelio para que por casualidad ellos se salvan. Mejor que no arriesgarlo. Y la verdad he escuchado varias veces de parcialidad en contra de venezolanos aquí en Colombia. Que nosotros, esos venezolanos no sé qué. Y eso es posible que existiera aquí en esta iglesia. Pues mejor que queden en su propio país. Pues eso es tan malo. Tú eres Jonás.
en este momento. O si algunos, en cada país, yo creo que hay mucho odio hacia las indígenas. ¿Para qué? Pues yo no sé, pero eso sucede siempre. O en esa época también la gente vieron las mujeres como menos valiosas. Eso pues hoy diríamos que es sexismo, si queremos inventar una palabra. Y Juan 4:27, cuando Jesús está hablando con la mujer, la samaritana, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Él está hablando con una mujer y están como, pues, ¿qué está haciendo Jesús? Eso no debe hacer. Y en esa época, ellos pensaban que las mujeres no eran dignos de recibir la palabra y la enseñanza de un rabí. Ellos dijeron, y cuando en cosas de juicio, yo creo que tomó como 2 o 3 mujeres que era igual a un hombre. Entonces, si una mujer estaba diciendo algo y un hombre estaba diciendo algo, pues porque eres mujer, pues ya alineamos con el hombre. No importa lo que dices, la verdad. Hay parcialidad basado en la edad. Santi, hace unas semanas, habló que los discípulos despreciaron los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños son un estorbo para mi vida, para lo que está pasando. En 1 Timoteo 4:12 dice, Pablo está hablando con Timoteo, no permites que nadie menosprecie tu juventud. ¿Por qué? Porque eso suceda. Y de pronto algunos de ustedes, cuando los niños están ahí haciendo algo, que niños, y si hay algo entre una cosa entre un niño y un adulto, pues siempre vamos a creer el adulto porque un niño es tonto y no sabe nada. Eso es parcialidad. O ellos trataron los ricos diferente, que se llama clasismo, ¿no? Que esas personas de otra clase que yo, entonces voy a tratarle diferente. Pues eso es Santiago 2, que yo no voy a leer por tiempo, pero él ya leyó Santiago 2. Y también los amos trataron sus esclavos, pues hoy en día el equivalente sería empleados siendo maltratados por sus empleadores. Maltrataron sus esclavos como ciudadanos de segunda clase. Por eso Efesios 6:9 dice, y ustedes amos hagan lo mismo con sus siervos y dejen la semana amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Y algunos de ustedes, pensando que yo soy el empleador y tú eres mi empleado, maltratamos los empleados pensando que ellos son de nivel diferente que yo. Y he escuchado muchas historias de eso aquí en Colombia también, maltratando las empleadas. ¿Por qué? ¿Porque tú tienes más plata que ellos? Y según las Escrituras, ser parcial es un pecado. Santiago 2:9, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Proverbios 28:21, hacer acepción de personas no es bueno, o literalmente es horrible, pues por un bocado de pan el hombre pecará. Es decir, el soborno para muchos es muy pequeño. Una persona parcial es muy fácil manipular porque no les importa del juicio, solo ganar. Y cómo ustedes juzgan otros o piensan en otros, realmente revela mucho de lo que piensan de Dios o cómo trata a otros Dios. Es una mala perspectiva de Dios. Parcialidad en la iglesia es una abominación. ¿Por qué? Porque el evangelio unifica la iglesia de todos los... Eso es una cosa belleza del evangelio.
Hay bajos, hay altos, hay gringos, hay latinos, hay ricos, hay pobres, hay negros, hay blancos, hay torpes, hay inteligentes. No importa, el evangelio salva todo. Y entonces cuando somos parciales, estamos rechazando y negando ese hecho acerca de la fe y el evangelio. Y está metiendo división donde no hay división. Santiago 2:4. Sí pueden ir a Santiago 2 porque es un pasaje clave. Pero, y vamos a hacer cosas ahí, entonces pon tu dedo ahí. No tu pie, como dije una vez. Santiago 2:4. Parcialidad revela un corazón que juzga y detrás de eso malos pensamientos. Santiago 2:4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Parcialidad revela un corazón infectado con malos pensamientos. Santiago 2:5 es un pecado porque la parcialidad no es como Dios ve el mundo. Dios no determina justicia de verdad basado en cualquier otra cosa aparte que es qué es correcto y qué es incorrecto. O decir, sus obras. Dios ve el mundo en una manera muy distinta que nosotros. Nosotros revisamos las cosas de afuera y Él el corazón. Santiago 2:6. Parcialidad deshonra personas creadas en la imagen de Dios. Santiago 2:6, cuando ellos estaban mostrando favoritismo hacia los ricos, dice, pero ustedes han despreciado al pobre en mostrar favoritismo. Entonces, tenemos una definición de parcialidad, su contexto y abuso histórico. Y ahora quiero revisar algunas razones que nosotros mostramos parcialidad. Algunas razones que nosotros mostramos parcialidad. Número 1, pues no, yo creo que no hay un orden, pero escoge tu veneno en esa situación. Pero número 1 es para ganar algo. Mostramos parcialidad para ganar algo. Ambición egoísta y el deseo personal. Eso es el punto de un soborno. Que yo voy a recibir un soborno o voy a dar un soborno porque yo quiero ganar algo. O voy a sobornar a alguien para ganar una cosa que quiero. Normalmente eso es favoreciendo los ricos. O por ejemplo, no, que vamos a, y no estoy hablando con ustedes, estoy hablando a mí, es que a veces podemos tratar diferente un patrocinador que tiene mucho más dinero y pues yo veo a esa persona que es muy rico y de pronto puede contribuir mucho a mi fundación, pero esta persona no tanto, pues se ve menos pues rico, entonces voy a tratar a esa persona mucho mejor que esa persona porque yo quiero ganar algo de él. Eso sucede mucho. O de pronto percibimos alguna ventaja que vamos a recibir en tratar una persona de cierta manera y otra persona de otra manera. Voy a tratar a esa persona mejor porque pues yo creo que hay beneficio personal. Santiago 2:2-3. Eso es lo que estaba pasando, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntense aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, y tú, estate allí de pie, o siéntete junto a mi estrado. Pero ¿sabes qué? A veces, para ganar, podemos favorecer los pobres. ¿Por qué? Porque cuando alineo con los pobres, yo me veo mucho más justo. O si vemos una persona que no me trae ventaja, pues maltrato. Número 2, la razón que mostramos parcialidad es de temor y inseguridad.
temor y inseguridad. Es decir, vamos a mostrar parcialidad a alguien que yo pienso que me hará más seguro. Eso es Santiago, en una cierta manera, Santiago 2, 6 a 7. Y Santiago está diciendo, ¿y no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Y este no es el punto de ese pasaje lo que voy a decir, pero es una implicación posible. Es decir, si alguien es pobre, ellos pueden saber que los ricos tienen poder maltratarlos, entonces ¿qué van a hacer? Por el temor de lo que puede hacer el rico, voy a tratarles mejor que otros. O lo que digo que es racismo al revés, es que yo voy a perder mi lugar en la sociedad si ellos piensan que soy racismo. Entonces, ¿cómo puedo ajustar? Ahora voy a tratar mejor los pobres que los ricos para que nadie pueda decir que yo soy racista. Eso es racismo al revés. Eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Vamos a odiar a los blancos para mostrar que somos justos y vamos a favorecer los negros. No, lo que estás haciendo es siendo parcial en la otra dirección. Y muchas veces es pues porque no quiero perder mi impacto o mi posición en la sociedad y voy a tratar minoridades mejor para calmar cierta culpa o temor de ser una racista o estar llamado una racista. Y yo comienzo a despreciar los opresores. Eso pasa aquí. Vamos a odiar a los ricos. ¿Por qué? Bueno, no sé, no tengo ni idea, pero es como todo el mundo quiere hacer eso. Entonces, pues mejor que alineamos con los pobres. Y realmente es muy posible que podemos ser prejuicios a favor de los pobres. Pues en la Biblia muchas veces habla que no favorezcan los ricos, pero nosotros muchas veces tenemos la tendencia de favorecer los pobres. Muchas veces, al reaccionar ante la forma que los ricos nos han tratado en el pasado, comenzamos a odiar a los ricos y tratamos mejor los pobres, alinear con ellos. Aún si es solamente en mi percepción mental. Si ustedes, o si algún de ustedes tienen la idea de ricos son malos y pobres son buenos, ya eres parcial. ¿Por qué? Porque tú no tienes ni idea de esa persona, ni por qué tienen plata. Realmente has creído la mentira de marxismo que dice que ellos que tienen más que mí son malos. ¿Por qué? Pues porque estoy codiciando. Entonces, ellos tienen lo que no tengo, entonces son malos. Y eso es un problema porque si en tu mente tú puedes pensar de una categoría de personas que tú desprecias por cualquier razón, ya eres parcial. Y eso es un pecado grave. Y interesantemente, las primeras 2 veces que ese tema de parcialidad está mencionado en la Biblia, comienza con esto: no seas parcial hacia los pobres. Las primeras 2 veces dice, no sea parcial hacia los pobres. Y eso realmente es el problema con los gobiernos hoy. Es que tratan de castigar a los ricos. Pues algunos ricos necesitan estar castigados porque son ricos por su corrupción. Pero todos no son ricos por su corrupción. Algunos son ricos porque son más inteligentes que tú. Y son muy buenos en lo que hacen y trabajan fuertísimo. O de pronto su papá fue así y murió y les dio mucho dinero. Y de pronto a ti no te gusta que ellos recibieron su dinero así, pero eso no significa que son corruptos ni malos. De pronto, algunos de esos hombres que usted en tu mente ya odias porque tienen más que ti, están ahí sentados en la iglesia. Pues la verdad, una persona parcial no importa de eso, porque ese grupo no me gusta.
sea cual sea la motivación, discriminación a favor de los pobres no es menos malvado que discriminación en contra de los pobres. Es igual. O a veces es fácil decir, y eso pasa muchas veces con pastores, que yo no quiero maltratar o confrontar el pecado de esa persona porque ellos de pronto tienen mucho dinero y yo no quiero que ellos salgan con sus ofrendas. Entonces, esa persona que no tiene nada, pues sí, voy a hacer lo que necesito hacer bíblicamente, confrontar su pecado, pero cuando esa persona es rico, pues si yo hablo de esto, pues ellos van a estar muy ofendidos y voy a ajustar mis prédicas porque yo no quiero ofender a esa persona. Pues gracias a Dios yo puedo decir que a mí no me importa si tienen dinero o no, yo no estoy ajustando mi prédica. Y si quieren salir por una cosa que digo que dice la Biblia, pues bueno, toma tus ofrendas y ve a otro lugar. Dios es quien provee para nosotros. Los dos motivos, temor o ganancia personal, muestran un área que Dios no está en el trono de tu vida. Muchas veces es temor del hombre un ídolo de las opiniones de otros que está manejando la parcialidad. Pero número 3, razón de parcialidad. Orgullo y autojusticia. Orgullo y autojusticia. Los judíos odiaron los gentiles porque ellos eran el pueblo de Dios y los gentiles no eran. Entonces, muchas veces somos parciales porque vemos a esas personas como peores que nosotros. En Marcos 2:16, cuando los escribas de los fariseos vieron que Jesús, comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿y por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué? Porque somos mejores que ellos. ¿Por qué no está comiendo con nosotros? Y muchas veces nosotros vemos otros como menos valiosos o importantes como nosotros. Los empleados, los indígenas, gente fea, gente menos inteligente. Y piensa en eso. ¿Cuántas veces has estado inclinado a creer una persona sobre el otro porque son más hermosas? Y yo no estoy bromeando. Los estudios han demostrado que la gente más bonitos son más confiables de percepción. Y si una persona está ahí con su camión ahí roto en el carro, pues si tienen ropa sucia, pues yo como... Pero si estoy aquí vestido así y tengo el mismo problema con mi carro, 100% es más probable que alguien va a ayudarme. ¿Por qué? Porque soy más guapo. O por lo menos más limpio. Pero eso es verdad. Muchas veces nuestros amigos son los que escogemos basado en algo externo. O cuántas veces hemos estado en la iglesia o una fiesta y somos menos social con la gente que consideramos menos inteligentes. Esa persona en la iglesia, pues la verdad nada pues muy inteligente, pues yo creo que voy a hablar con esa persona porque son más como de mi nivel. Parcialidad es una plaga y tiene muchos síntomas. Pero la pregunta es esta: ¿cómo podemos ver a alguien como menor que nosotros? Todo lo que tenemos está basado en la generosidad de Dios. 1 Corintios 4:7 dice: ¿y por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Deuteronomio 8:18. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Si tú eres inteligente, ¿eso fue tu decisión?
¿quién determinó tus cualidades físicas, el color de tu piel, tu inteligencia, tus padres, tu país de nacimiento, tu todo? Dios. Entonces, parcialidad no es solamente mal, es tonto, es necio. Y eso para mí siempre ha sido, pues qué tontería que voy a despreciar esa persona con piel más oscuro que el mío. ¿Por qué? Porque yo tengo piel más clara. Sí, eso fue mi decisión. Para nada. O pues yo soy más sagaz con mi negocio y esa persona no nada. ¿Y quién te dio esa inteligencia? ¿Y quién puede sacar esa inteligencia si tú eres muy orgulloso de ella? Entonces, hemos visto en la definición bíblica de parcialidad su contexto y abuso histórico, razones que somos parciales, y ahora voy a ver por qué Dios odia la parcialidad. ¿Por qué Dios odia la parcialidad? Una y otra vez, la razón en las Escrituras dado o implicado es que nosotros no debemos ser parciales porque Dios es imparcial. Dios mismo es imparcial. Y cuando hablamos de la parcialidad, realmente lo que estamos hablando, y por eso comenzamos hablando del lado jurídico, es porque estamos hablando de la justicia. Imparcialidad o parcialidad es injusto y Dios es completamente justo. Proverbios 11:1 dice: la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Proverbios 20:23, pesas desiguales son abominación al Señor, y no está bien usar una balanza falsa. Lo que está diciendo en eso es que está hablando de cosas injustas, que como algunos comerciantes tuvieron balances no iguales. Entonces, entonces cuando tú me diste algo, pues ellos ya habían hecho algo así, entonces voy a pagar más. Pues tú no sabes porque no es tu balanza, tú asumes que es correcto. Y lo que está diciendo es que eso es injusto y eso odia el Señor. ¿Por qué? Porque eso no es justicia. Y realmente eso es lo que es la parcialidad. Estamos tratando gente con balanzas diferentes. Su juicio se caracteriza en no poder dejarse influir de ningún factor. Eso es el caso con Dios. Deuteronomio 10:17 dice: porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Dios no hace acepción, Él no acepta sobornos. Esa es la primera vez que vemos una declaración directa de la falta de parcialidad en Dios o de su incapacidad para dejarse influir. Tú no puedes mover Dios o su juicio por cualquier cosa. Segundo de Crónicas 19:7. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Pero ¿por qué necesitamos hablar de Dios y sobornos? ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Porque de muchos de ustedes están tratando de sobornar a Dios con tus buenas obras, sus supuestas buenas obras, y que ustedes creen que si yo soy una persona buena, Dios va a pasar por alto todas las ofensas y todos los pecados que he cometido. Y por eso es tan mal cuando los católicos dicen: yo soy una buena persona.
Mis buenas obras son más que mis malas. Falso. El hecho que estás tratando de ganar el amor de Dios por sus obras es que significa que estás tratando de sobornar a Dios, que es peor que todo. Tratar de ganar su amor por su mugre, que se llaman buenas obras, está diciendo que Dios está influenciado por mis compensaciones o con mis indulgencias o mis intentos inútiles para ganar su misericordia y gracia a través de mis obras buenas. Y si ustedes quieren escuchar un sermón completo acerca de cómo mis buenas obras son una ofensa de Dios, no están ganándome nada, pues yo prediqué como hace 2 semanas un sermón que se llama La ofensa de mis buenas obras y pueden encontrar en YouTube. Pero cuando está hablando de Dios, la imparcialidad siempre está usado en términos legales o en un sentido legal y siempre está conectado con juicio final. Juicio final. 1 de Pedro 1:17, donde comenzamos, dice, y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Imparcialmente juzga. ¿Qué está hablando de eso? Pues claro, es el juicio final. Acompáñame a Job 34. Job 34. Versículo 10. Por tanto, escúchenme, hombres de entendimiento. Lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Versículo 11. Porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada uno conforme a su conducta. 12. Ciertamente Dios no obrará perversamente y Él Todopoderoso no pervertirá el juicio. Es decir, Él va a juzgar correctamente porque Él es justo. Versículo 16. Pero si tienes inteligencia, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece la justicia y condenarás al justo poderoso? Versículo 18. ¿Qué dice a un rey indigno, a los nobles perversos, que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obras de sus manos? ¿Eres rico? ¿Quién importa? ¿Eres pobre? ¿Quién importa? ¿Eres inteligente? ¿Quién importa? ¿Ustedes creen que Dios está movido por eso? Eres una criatura de Dios, igual que en todas las otras criaturas. Entonces, Él no está impresionado por lo que te regalé o te regaló. Él no está impresionado, Él ya sabe. Versículo 21. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde pueden esconderse los que hacen iniquidad. Versículo 25. Pues Él conoce sus obras. Ahora vamos a Romanos 2. Recuerda que estamos hablando que cuando Dios está hablando de su imparcialidad, siempre está hablando de juicio final. Romanos 2, comenzando en versículo 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pues obviamente está hablando del juicio final. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Versículo 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo.
Versículo 10. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Él va a juzgar a los malos y Él va a recompensar los buenos según sus obras. Y Él sabe las obras. Dios no hace acepción de personas y va a juzgar cada hombre según sus obras. En el juicio final va a ser tribulación y angustia para ellos que hacen mal, y gloria y honor y paz para ellos que hacen lo bueno o quienes están contados como justos, porque hemos hablado que nadie es bueno en sí. Entonces les pido que me acompañen a Apocalipsis 19. Vamos a hablar de ese juicio final. Y ese pasaje, Apocalipsis 19, comenzando en versículo 17, está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice: vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena del Dios. Eso es como cuando Dios mata a todos y está diciendo: pues congréguense, pájaros, para comer lo que está dejado. Versículo 18: para que coman carne de reyes, carne de comandantes, y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. Ese es el día de juicio final, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, ¿quién? Grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron las muertes que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y eso realmente, esos versículos son aterradores y sobrios. ¿Por qué? Porque está diciendo en el juicio final, en el día de la ira de Dios, la única cosa que va a importar es cómo han cumplido la ley de Dios. Y si ustedes quieren igualdad de resultado, felicitaciones, van a recibir en el día de juicio final. En el juicio de Dios no importa para nada si era un rey poderoso o un pobre sin techo. No importa si fuiste un atleta millonario o un amo de la casa o ama de la casa. Ama de la casa, ¿no? Ama de casa. Pero el punto es, no importa tu estado. Si fuiste un empresario exitoso, un fracaso completo, no va a importar en ese día. Si eras el opresor o el oprimido, no va a importar. Si fuiste a una iglesia de sana doctrina o no, si era pastor o laico, si era blanco o negro, si era hombre o mujer, no va a importar. Lo que va a importar es si era en Cristo o no. Si has arrepentido o si te has arrepentido y renunciado control de tu vida y has arrodillado la rodilla a Cristo en su señorío. Para mí eso es increíble. Petro, si no arrepiente, va a ir al mismo infierno que la ama de casa, que está cuidando a sus niños, no está lastimando a nadie, está tratando de ser buena esposa. Hitler va a estar en el mismo infierno
que ese hombre pobre en la calle que ha tenido pues una vida muy difícil. No importa. Delante de Dios, todos van a estar juzgados según sus obras. Nadie va a decir, era víctima de mis circunstancias en ese momento. A veces los niños cuando están en problemas dicen que pues él me golpeó primero. Pues después tú dijiste algo grosero a él. Sí, pero me golpeó. Pero ¿qué dice el Señor en Efesios 4:29? Que ninguna palabra mala salga de tu boca. Sí, pero él me golpeó. ¿Pero una palabra mala salió de tu boca? Sí, entonces vas a estar condenada. Dios no está impresionado con las excusas. Dios no es parcial y juzga a todos basado en sus obras. Pero si eso es así, ¿cómo gente va al cielo? Porque mira, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo Dios puede pasar por alto pecados de pecadores? Si Él es completamente justo, ¿cómo puede salvar? Y eso realmente es la pregunta del día. Porque si Dios salva a algunos y no salva a otros, ¿eso no es parcialidad? Uy, buena pregunta, ustedes no han pensado en eso, pero el problema más grande el problema más grande en el universo es cómo un Dios justo y santo puede permitir cualquier persona entrar a su cielo y no violar su justicia. Y la respuesta es Jesucristo. Jesús vivió la vida perfecta como un sustituto sin pecado para ellos que ponen su fe en Él. Y aunque hay muchos tipos de parcialidad, y nosotros hemos cometido muchos de esos tipos de parcialidad, Jesús nunca fue parcial. Jesús trató a todos por igual, basándose en la persona individual. Pasó tiempo con mujeres múltiples, samaritanos, Juan 4, judíos, romanos, ricos, pobres, mendigos, leprosos, lisiados, endemoniados, hijos, líderes religiosos como Nicodemo, criminales en la cruz, discípulos fieles, discípulos infieles como Judas. Él trató todo igual. Por eso cuando Judas se fue, piensa en eso. Judas se fue y nadie estaba pensando, pues siempre sabíamos, siempre supimos que era Judas porque Jesús lo trató diferente. Ellos nunca sabían porque Jesús no trató a Judas en una manera distinta que los otros, aunque siempre sabía. Eso es increíble. Y Dios puede ser justo y todavía tener gracia en pecadores porque no hay ningún pecado por cualquier cristiano que no va a estar castigado. Dios ya castigó los pecados de los cristianos en una manera completa y justo. Y Él lo hizo en derramar la plenitud de su ira en Cristo en la cruz. O tú vas a recibir la justicia que mereces, o Jesús va a recibir la justicia que no mereció. Dios todavía es justo porque sí está castigando mi pecado. La cosa es que no me está castigando Cristo. Y Romanos 3, 24 a 26 lo explica bien. Romanos 3, 24 a 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por la sangre, satisfacción por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Es decir, cuando el Señor aplastó y derramó la plenitud de su ira en contra de Cristo en la cruz, está diciendo, mira, soy justo. Y porque ahora ya el castigo ya está, ese vaso de ira ya está demorado en Cristo y no hay nada más para mí, porque Él tomó la última gota, entonces Él también puede ser un Dios de gracia.
y puede perdonarme y ser misericordioso. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia en matar a Cristo, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Conclusión. Dios odia la parcialidad porque Dios es justo. Él ve todo con una balanza equilibrada, con justicia perfecta. Justicia es el trato de alguien basado en la norma de correcto y mal que determina Dios. Y la parcialidad es antijusticia, porque no estás basando esa cosa en los hechos del caso, digamos. El resultado de ignorar de este mandato de no ser parcial significa que careces de misericordia y vas a recibir juicio. Eso es Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La idea aquí es que ellos que continúan en parcialidad, de pronto no son cristianos, o por lo menos están en peligro del juicio de Dios. ¿Ves? Eso es una gran cosa. Porque ser parcial es incongruente de ser un cristiano. ¿Qué es la solución? Pues está ahí en Santiago 2, versículo 8 y 12. La solución y la alternativa de parcialidad es otro imperativo, otro mandato. Cumple la ley real. ¿Qué es eso? Versículo 12, así hablan ustedes y si proceden como los que han de ser juzgados por la ley de libertad. Versículo 8, cumplen la ley real, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros como cristianos hemos recibido la ley de libertad, tenemos libertad en Cristo. ¿Cómo debemos usar esta libertad? Gálatas 5, 13 a 14. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y 1 Pedro 2, 16 y 17, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, temen a Dios, honren el Rey. Amén. Oremos. Dios, protéjanos de parcialidad. Confróntanos, Dios, si hoy llegamos a la iglesia con corazones parciales, así en los ricos, así en los pobres, así en los mayores o menores, o mujeres o hombres. Feminismo es parcialidad siempre hacia las mujeres. Pues marxismo es imparcial o es parcialidad siempre hacia los pobres. Ayúdanos, Dios. Nuestros corazones tan malos siempre inclinen hacia la parcialidad. O sea, para ganancia personal, que es egoísmo. O sea, para temor, que es egoísmo. O sea, para mi orgullo y autojusticia, que puedo blasfemar el nombre del Señor y pensar en otros que menor que yo, o menos que yo, menos valiosos. Perdónanos, Dios. Gracias que tú no eres parcial. Gracias que según nuestras obras, aunque merecemos el infierno, también eres misericordioso. Y a través de Cristo Jesús puedes ser justo y misericordioso al mismo tiempo y no hay contradicción. Es algo sobrenatural que nunca hubiéramos inventado. Pero tan lindo el Evangelio.
Tan linda el Evangelio, y gracias que aunque tú eres imparcial en el juicio, a través de Cristo podemos escapar la justicia que merecemos, el juicio que merecemos. Sea glorificado hoy en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.